anterior, ya nuestra penúltima clase. Esta es la última clase en lo que va de este año, la última clase del semestre, y va a ser una entrega o la finalización de la entrega de herramientas de estudio para lo que se viene nuestro próximo año, ya esperando verlos de nuevo el próximo año aquí en el CEIA y preparados ustedes para terminar lo que sería su educación ya media, pasando a segundo nivel medio. La clase de hoy se enfoca en el esquema, que fue el tema que nosotros tratamos como en el final de la última clase, que hablamos algunas pinceladas del esquema y de que era una buena herramienta de estudio, considerándola también como una herramienta que iba de la mano con el resumen, que fue el tema de nuestra clase anterior, esperando que recuerden lo del resumen. Entregamos bastantes herramientas sobre el resumen y los pasos que debíamos seguir para poder generar un resumen bien exacto, un resumen acotado, un resumen que funcionara bastante bien. Logrando ese resumen, nosotros pasamos al siguiente paso, al siguiente nivel de esto, de esta simplificación de estudios, de esta simplificación de nuestros materiales, ¿ya? Que sería el esquema. ¿Y qué vamos a tratar de hacer con el esquema? ¿Qué vamos a tratar de hacer con esta clase el día de hoy? Es obtener las herramientas necesarias para poder elaborar un esquema, para poder elaborar este material de estudio simplificado para poder repasar más adelante cuando se requiera. ¿Qué es un esquema? ¿Qué es esto que nosotros llamamos esquema y que pinceleamos en la clase pasada? Es una síntesis de lo más importante. Nosotros ya hablamos de que cuando tenemos un tema, sea el tema que sea, ya sea un libro, algo de la clase de historia, de la clase de ciencias, una materia que es lo que pasó el profesor, ¿cierto? O lo que nosotros anotamos en el cuaderno, todo eso necesitamos sintetizarlo. Mientras más logramos sintetizarlo, mejor va a ser para nuestros estudios futuros. Este esquema nos va a dejar ordenar jerárquicamente mediante frases lo más concretas y lo más breves, ideas más relevantes de un texto. Esto es más o menos el resumen que dimos en la clase pasada, ¿ya? El orden jerárquico, que es como bien importante en un esquema. Y ese orden jerárquico es el orden que nos dice, oye, esto es lo más importante, esto es lo menos importante, esto es lo que tú debes rescatar, y estas cosas a lo mejor las tiramos por ahí abajo de la mesa, ¿cierto? Eso es poder hacer un buen orden jerárquico. Como dice aquí nuestro personaje, es un esquema, ¿ya? Un esquema es un guión, es como un armazón o un esqueleto del cual nosotros vamos a desarrollar un tema. Tenemos que verlo así como un armazón, una forma de poder mirar nuestro tema, de poder mirar nuestro resumen de una forma rápida y fácil. Ahora, recordando lo anterior, aquí hay unas preguntas que ojalá pudieran responder Génesis. Si es que tú alguna vez has hecho un esquema al estudiar, ¿recuerdas lo que fueron los esquemas que hablamos en la clase pasada, al final de la clase? Sí, sí me acuerdo. ¿Alguna vez has hecho un esquema para estudiar? Así como tú. ¿O no has hecho esquemas propios? No he hecho esquema mientras estudio, no me salen. Ya. ¿Y conoces los tipos? O sea, ¿te acuerdas de los tipos de esquema que hablamos en la clase pasada? ¿O los conocías alguno de esos? Sí, conocí algunos porque en octavo me lo pasaron en algún esquema y sí me acuerdo. Ya. Pero ahora vamos a ver las ventajas que teníamos de realizar un esquema, que las ventajas es más o menos lo que hemos estado o lo que he estado hablando la clase pasada y esta clase, que es la ventaja que tenemos o que tienen ustedes de sintetizar información. La ventaja principal de un esquema viene en el estudio, viene en el resumen. ¿Ya? Nosotros la ventaja del esquema la vamos a ver más adelante cuando empecemos a repasar esa materia, vamos a decir, ah, qué bueno que logré hacer el esquema, me sirve caleta, puedo acordarme fácil de la materia,
¿ya? Para eso nos sirve el esquema y ahí vamos a ver las ventajas. Ahora, antes de pasar a un esquema, tenemos que hacer algunas cositas, algunas cosirijillas para poder lograr hacer el esquema de una forma adecuada, ya de una forma que sea eficiente. Antes de hacerlo, hay que haber hecho estos pasos. Ya. Primero, debemos haber hecho la prelectura o la lectura rápida, que es esa lectura que yo les dije que se hace de primera forma, la lectura que hacemos relajados con nuestro libro, con nuestro cuaderno o con nuestro material de estudio, y la hacemos sin ningún lápiz, sin nada más que nuestro material de estudio, ¿ya? Ojalá sin ninguna distracción. Esa lectura rápida es la que nos deja más o menos darle una pincelada al tema. Es la lectura que nos permite saber de qué va este texto, saber de qué nos están hablando aquí, de qué se trata esto. Eso ayuda a la prelectura. Luego de esa lectura rapidita que es por encima, que la hacemos ojalá relajado y bien atento, viene la lectura atenta. La lectura atenta es la segunda lectura que le damos, ya con el lápiz en la mano, y donde empezamos a resaltar las cosas importantes, esas palabras claves, esos temas principales, todas esas cosas las vamos anotando y las vamos subrayando en la segunda lectura. Luego podemos hacer acotaciones marginales. ¿Qué eran las acotaciones marginales? Acotaciones marginales son todos esos textos, todas esas anotaciones personales que podemos hacer de la materia, ¿cierto? Si algo nos llamó la atención, si algo no lo entendimos, lo ponemos ahí. Si hay algo que deseamos volver a repasar, que nos cuesta mucho aprender, también lo anotamos, ¿cierto? Luego, nuestro subrayado ya marcando con distintos colores, haciendo nuestros cuadritos, ¿cierto? Que ya le había dicho, ojalá usar diferentes colores, diferentes formas y todo. Y luego de hacer eso, luego de tener ya nuestras lecturas listas, haber comprendido el tema, tener las anotaciones de las cosas importantes y tener todo nuestro material subrayado, vamos a pasar a desarrollar el esquema. Vamos en esa escalerita que vamos subiendo y que debe ir una escalera de conocimiento sobre el tema que nos va a permitir llegar a lograr hacer el esquema. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, el esquema puede ser complicado de desarrollar al principio si es que no tenemos la suficiente confianza o no tenemos la suficiente capacidad de síntesis para lograr desarrollar uno. Pero esa capacidad de síntesis y esa confianza, como yo les había dicho, se va desarrollando a lo largo del tiempo, se va desarrollando a medida que ustedes van trabajando, a medida que van estudiando más, que van realizando esquemas, que van realizando resúmenes, se va a manejar esa confianza y va a mejorar su capacidad de síntesis mientras más trabajemos con estas herramientas. Y para saber cómo elaborar un esquema, primero, obviamente, debemos haber leído el contenido, ya debemos manejarlo más o menos, debemos ubicar bien de qué se trata ese contenido. Una vez leído y comprendido, vamos a seguir los pasos que tengo acá. ¿Cómo hacemos el esquema? Como siempre, subrayar o anotar el título. Esto siempre va a estar marcado, siempre va a estar nombrado, siempre va a estar recontra nombrado cuando estemos hablando de hacer un esquema. El subrayar es súper importante para que no se nos vayan los temas de la mente. O sea, no podemos simplemente querer acordarnos de las cosas importantes, debemos marcarlas. Y vamos a anotar el título, porque el título de nuestro esquema nos entrega contexto. O sea, si el esquema se llama la fotosíntesis, ya sabemos de qué va a tratar el esquema, o sea, ya sabemos de qué va a estar avanzando. Por eso es muy importante que el título sea bien acotadito, que vaya al grano, directo. Vamos a dividir también nuestro tema en secciones, ya vamos a seccionar todo lo que podamos. Esto vamos a ver unos ejemplos más adelante. Ahora, ¿cómo lo dividimos en secciones? Si el tema a estudiar son los animales vertebrados, si estamos hablando de animales vertebrados, nosotros podemos dividir eso en 4 secciones diferentes que van a corresponder a los 4 grandes grupos de vertebrados. O sea, estamos hablando de los animales vertebrados y los dividimos en los 4 grupos más importantes. Los osteiциtos, los condricitos, agnatos y los tetrapodas.
que serían los 4 grupos de animales vertebrados. Ya sabemos que lo podemos seccionar de esa forma. Ahora, la idea principal siempre debe estar destacada. Siempre debemos destacar las ideas principales. También las ideas secundarias. ¿Por qué? Porque las ideas secundarias van a complementar la principal y nos van a ayudar en ese seccionamiento que debemos hacer, ¿ya? Pero la idea principal es lo número 1 que nosotros debemos lograr destacar haciendo un esquema. ¿Dónde vemos ideas principales? Cada párrafo va a tener una idea principal a destacar. Cada párrafo tiene una. Luego comenzamos a hacer la jerarquización, y aquí es donde debemos confiar en nosotros mismos. Y confiar que van ustedes a lograr descubrir qué es lo importante y qué es lo que se puede quedar afuera. Una vez que ya tengan claro el tema del que van a hablar, van a tener claros sus temas también, las secciones que deben separar y las ideas principales. Ya pueden empezar a hacer el esquema, ya pueden empezar a dejar de lado las cosas que no son importantes. Y siempre mucho ojo con los conceptos claves. Lo ideal es que el esquema tenga solo los conceptos claves, o sea, todo lo que es relleno lo dejamos de lado. Si es necesario estar explicando algo en el esquema, no sirve. O sea, un esquema no necesita explicaciones largas. Un esquema debe ser cortito, tener pocas palabras para poder ubicarlo de forma rápida. Ahora vamos a hacer un esquema, ¿ya? Vamos a trabajar más o menos cómo podríamos desarrollar un esquema, cómo podríamos avanzar en uno y cuáles serían las formas correctas o los pasos que deberíamos trabajar para poder lograr un buen esquema. ¿Quién llegó? Carla. Un saludo, Carla. Ahora vamos a analizar un texto, ¿ya? Después de haber hecho la lectura rápida de este texto pequeño, o haber hecho la prelectura, para poder saber de qué va, y tras una lectura atenta, vamos a empezar a ver las ideas principales o las notas marginales que debemos hacer. Luego de esto, vamos a contestar las preguntas para poder empezar a hacer el esquema, ¿ya? Y por último vamos a terminar haciendo un pequeño esquemita. Primero, este es el texto. ¿Quién está acá? Carla y Génesis. Carla, ¿podrías leer el primer párrafo del texto? ¿Estás ahí, Carla? Sí, profe. Ya. Lee el primer párrafo del texto, por favor. No, profe, me da vergüenza. ¿No quiere leer? Ya. ¿Y Génesis? ¿Qué tal usted? ¿Puede leer el primer párrafo? ¿Estás ahí, Génesis, o no? ¿O se durmió? No, estoy- Ya. ¿Puede leer el primer párrafo del texto? Tampoco se mutió. Bueno, parece que andan tímidas el día de hoy. Está bien, voy a leer yo entonces el párrafo para que podamos seguir avanzando. Dice, los turistas son, en gran medida, responsables de que algunos animales se vean amenazados, ya que al viajar a los países en los que habitan, consumen y compran objetos valiosos confeccionados a partir de ellos. Los elefantes, debido a que sus colmillos son muy apreciados para adornar las casas o bien para utilizar su marfil en la elaboración de joyas, están amenazados en algunos países como Kenia o Zimbabue. Las tortugas son apresadas para ser objetos de concha, con su caparazón, o bien para utilizar su carne para la elaboración de platos de cocina exquisitos. Están desapareciendo por este motivo en países como México, Marruecos o Sri Lanka.
Este texto nos habla sobre los animales en extinción, ya ese es su título. Las ideas principales que nosotros podemos rescatar de cada uno de estos párrafos serían, en la primera, la responsabilidad, porque el párrafo ya comienza hablando que los turistas son responsables de que algunos animales se vean amenazados. Entonces hay responsabilidad. Luego, el segundo párrafo nos está hablando de los elefantes. Y el tercer párrafo nos habla de las tortugas. Y así empezamos a seccionar, revisando cuál es la idea principal de cada párrafo y destacándola. Luego de haber hecho nuestra extracción de ideas principales, lo que vamos a hacer es comenzar a subrayar cosas importantes que tenemos acá. En el primer párrafo nos enfocamos en que los turistas son responsables de que los animales se vean amenazados porque consumen objetos valiosos confeccionados a partir de ellos. Entonces nuestros amigos los turistas son muy responsables de esto que le está pasando a los animales. Ya ese es como de lo que nos está hablando el primer párrafo. El segundo párrafo, que habla sobre los elefantes, dice por qué los elefantes son importantes aquí o por qué son cazados. Por sus colmillos, que son apreciados, por el marfil en la elaboración de joyas, ¿ya? Y son amenazados en algunos países como Kenia o Zimbabue, ¿ya? Eso sería lo importante, lo que debemos destacar, lo que debemos fijarnos en el segundo párrafo. Luego, en el último párrafo, que nos habla de las tortugas, podemos ver que las tortugas son apresadas. ¿Qué pasó aquí? Las tortugas son apresadas. ¿Por qué? Por sus objetos de concha y su caparazón. También su carne es importante porque la usan para elaborar platos de cocina y están desapareciendo en México, Marruecos o Sri Lanka. Eso es lo que debemos destacar de esta parte, ya de este texto. Luego, ¿cómo transformamos esto que hicimos en un esquema? Ya lo vamos a transformar en un esquema lineal. Este esquema que sería usado si fuéramos a desarrollar, por ejemplo, un ensayo sobre los animales en extinción. Lo ordenaríamos de la siguiente forma. Primero, como estamos hablando de la responsabilidad, usamos la responsabilidad como nuestro primer título, ¿ya? Esto lo vamos a separar en tres. 1, 1, 2, 1, 3, porque tenemos 3 párrafos que hablan sobre los animales en extinción, ¿ya? Primer párrafo siendo la responsabilidad. Y la responsabilidad va a hablar de 2 subtemas, de 2 cosas adentro. Va a hablar sobre los viajes de los turistas y va a hablar sobre cómo ellos consumen objetos valiosos hechos con animales. Entonces ahí tenemos 2 subtemas en la responsabilidad. Luego, en los elefantes. Los elefantes nos habla de 3 cosas importantes. Nos habla de sus colmillos, de joyas y de la amenaza en Kenia y Zimbabue. Entonces, esos son los 3 subtemas que podemos desarrollar hablando sobre los elefantes, ¿ya? Tomando este párrafo. Y finalmente, las tortugas, que sería nuestra idea principal del último párrafo, nos permite hablar sobre su caparazón y su carne, sobre la concha y los platos de cocina, y cómo están desapareciendo en México, Marruecos o Sri Lanka. Este sería un esquema que en muy pocas palabras, en un espacio muy pequeño y termina siendo muy fácil de leer, resume todo lo que acabamos de ver ahí en algo mucho más pequeño. Ya eso es lo principal de un esquema. Luego, ¿cuándo estaríamos haciendo un esquema? El esquema lo vamos a realizar, obviamente, como ya habíamos dicho, siempre después de haber hecho nuestra lectura atenta, luego de haber subrayado, luego de haber sacado las ideas principales. El esquema no se hace al tiro, ya no es algo que leemos una vez y nos vamos de guata a hacer un esquema. Primero tenemos que conocer un poquito mejor el tema. Ahora vamos a trabajar otro tipo de esquema que sería el diagrama con otro texto, también otro texto pequeño, que se llama los mamíferos. Ya este texto habla sobre los
mamíferos. Y el texto dice, los mamíferos son el grupo de vertebrados de mayor variabilidad y adaptabilidad, los diferentes medios en los que puede desarrollarse la vida, ¿ya? Las características fundamentales de este grupo son el cuerpo cubierto de pelo y la alimentación de sus crías mediante secreciones lácteas de las glándulas mamarias de las hembras. Los mamíferos se clasifican en 3 grupos: los monotremas, los marsupiales y los placentarios. Los monotremas tienen características reptilianas, los marsupiales son vivíparos y los placentarios paren crías completamente formadas. ¿Podrían alguna de las que está acá atreverse a buscar o a sacar las ideas principales de estos párrafos? ¿Hay alguna que pueda buscar una idea principal de algún párrafo que logre encontrarla? ¿No? ¿No? Está bien, parece que están durmiendo esta clase. Bueno, las ideas que tenemos aquí o de lo que nos están hablando estos párrafos, que es lo que debemos tratar de nosotros definir, de lograr sacar de aquí, es que en el primero nos está definiendo los mamíferos. Ya es lo que podríamos decir una definición de diccionario. Tan simple como eso, la definición de los mamíferos. Luego tenemos las características fundamentales de los mismos. ¿De qué nos están hablando en el segundo párrafo? Nos están entregando características de los mamíferos. Y aquí lo dice, características fundamentales de este grupo. Tenemos ahí. Luego, también, al principio del párrafo ya nos están planteando de qué nos van a hablar. Los mamíferos se clasifican en 3 grupos. Nos están entregando al tiro sus ideas principales. Luego, si tuviéramos que subrayar las cosas importantes en la definición, obviamente vamos a ver que los mamíferos van a ser vertebrados, ya de mayor variabilidad, y además se adaptan en diferentes medios en los que puede desarrollarse la vida. O sea, los mamíferos son vertebrados y además son muy adaptables. Esa es nuestra idea general que tenemos ahí. Luego, que las características van a ser que tienen cuerpo cubierto de pelos y alimentan a sus crías por secreciones lácteas de las glándulas mamarias. Luego, que se clasifican en monotremas, marsupiales y placentarios, siendo reptilianos, vivíparos y crías formadas. Esas son como las ideas principales de la clasificación. Entonces tenemos definición, características y clasificación. Esto, si lo tratáramos de transformar en diagrama, quedaría algo así. Primero, nuestro título grande aquí arriba, que serían los mamíferos. O sea, el título del texto que tenemos aquí, lo pasamos tal cual a nuestro título de diagrama. Luego, las 3 ideas principales, definición, características y clasificación, las podemos transformar en los 3 subtemas que vendrían abajo en la jerarquización. Definición, características y clasificación. Y luego, de cada uno de estos, de la definición, vamos a extraer los subtemas que tenemos. Adaptabilidad, variabilidad, vertebrados. De características, los 2 subtemas, secreciones lácteas y pelo. Luego, clasificación, monotremas, marsupiales, placentarios. Monotremas vamos a ver que son reptilianos, ¿ya? Marsupiales vamos a ver que son vivíparos. Y placentarios que tienen crías formadas. ¿Saben lo que es un vivíparo? ¿Han escuchado esa palabra alguna vez? ¿Tiene idea a qué se refiere No, aquí? profe. ¿No? Vivíparo quiere decir que estos animales nacen como nosotros, ¿ya? Nace una cría pequeña que se va desarrollando. Reptiliano, monotrema que son reptilianos, quiere decir que son las lagartijas, las iguanas, todos esos animales como los cocodrilos. Y los placentarios, que tienen crías formadas, que muchas veces la cría se forma en la placenta y nace.
¿Ya? Luego tenemos el esquema gráfico, que el esquema gráfico en realidad es muy parecido al diagrama. ¿Cuál es la diferencia? Que se representa de izquierda a derecha y va a representar llaves o flechas para representar las relaciones. El orden que pueden ver aquí, el orden jerárquico, es el mismo que el diagrama, por eso lo hice con el mismo texto. Verán, mamíferos, definición, característica, clasificación, definición, vertebrados, adaptabilidad, gran variedad de adaptabilidad, lo mismo que tenemos acá, adaptabilidad variada. Luego sus características, cubiertos de pelos y alimentan a las crías con secreciones, o sea, con leche. Y aquí de nuevo monotremas, marsupiales y placentarios, lo que habíamos hablado. Estos dos esquemas se componen con un mismo orden jerárquico. Ya ustedes van a componer estos dos esquemas de la misma forma. La diferencia es que uno es hacia abajo y el otro es hacia el lado. Uno es vertical así y el otro es horizontal. Esto va a depender de la forma en la que ustedes decidan ordenarse en su cuaderno. ¿Ya? Si esto, el esquema gráfico les queda más cómodo para desarrollar hacia el lado, lo pueden hacer así. Si les gusta más el diagrama, lo pueden hacer hacia abajo. Del diagrama al mapa conceptual hay un pequeño paso, ya que ustedes podrían haber conocido esto como mapa conceptual alguna vez, pero este es un diagrama, todavía no es un mapa conceptual. Para hacer un mapa conceptual le falta un pequeño paso. Y ese pequeño paso es que el mapa conceptual es un diagrama que se va a conectar a través de líneas, ¿ya? Va a tener conceptos, se va a tener nódulos. Hay conceptos que ayudan a unir las ideas. Tiene más palabras el mapa conceptual. Va a tener conceptos que se van a encerrar en figuras, las líneas que los van a unir, y además van a tener palabras conectoras. Esas palabras conectoras van a poner un extra para poder ubicar ciertas cosas, ¿ya? También van a tener conjuntos de conceptos que va a ser como tener un enunciado que nos va a encerrar una idea. El mapa conceptual tiende a tener muchas más palabras. Es una herramienta súper utilizada porque el mapa conceptual genera como un impacto visual, ya nos permite estudiar rápido. Si nosotros tuviéramos que estudiar sobre los mamíferos con esto, ya sabríamos rápido o podríamos tener rápido cosas en nuestra mente que nos despierten algunas cosas que estuvimos estudiando. ¿Ya? Un mapa conceptual se ve así, ¿ya? Ve que es un poquito más, tiene muchas más cosas. Estas que tenemos aquí entre medio que no están encerradas son las palabras conectoras, o sea, filosofía, su origen en el paso del mito, ¿ya? Son narraciones, y aquí tenemos de acontecimientos o que se caracterizan. Entonces nos trata de dar una conexión entre ideas, ¿ya? Para que el mapa conceptual no sea tan cortadito y sea un poco más fluido. ¿Ya? También pueden haber dentro del mapa conceptual o entre estos conceptos pueden haber algunas palabras que a nosotros, a que ustedes las ayuden a poder recordar ciertas cosas dentro de la materia, ¿cierto? Pueden poner características de los personajes, cosas que les disparen algún recuerdo adentro, etcétera, etcétera. El mapa conceptual es un poquito más libre a su propia mente. Y así es como se transforma un diagrama, que es súper ordenadito, a un mapa conceptual que tiende a ser un poco más libre para ustedes, que tiene un poco más de un estilo propio el mapa conceptual. Eso sería la clase de hoy. ¿Alguna duda, alguna consulta con lo que tenemos, con lo que hablamos de los esquemas? No, profe, ninguna pregunta, nada. Ya. Vamos a pasar entonces a revisar la guía. Ahora participen, como les estaba haciendo siempre. Primero tenemos esa lectura tranquila para poder saber de qué tratan los temas. Luego buscamos ideas principales, ¿ya? Este texto siempre, como yo les he dicho, va a estar organizado en 3 párrafos. Bueno, estos textos son 3 párrafos. Cada párrafo va a tener al menos así como mínimo, una idea principal.
En ocasiones vamos a escribir esa idea con nuestras propias palabras al ladito, ya como lo hicimos aquí en nuestros ejemplos, que tenemos la idea principal aquí al lado. Ojalá logren hacerlo ustedes en la guía poniendo la idea principal al ladito. Vamos a recoger las ideas de forma gráfica, ya sabiendo la idea, hay que ordenarla. Luego vamos a poner un título, que el título va a ser el mismo título que tiene el texto, que ya yo se los di. Y realizamos el esquema indicado con cada uno de los textos. ¿A qué quiere decir con el esquema indicado? El primero hay que hacer un diagrama, el segundo hay que hacer un esquema lineal, y en el tercer texto se hace un esquema de su preferencia. O sea, ustedes vean si hacen un lineal, un diagrama o un esquema gráfico. Si quieren hacer un mapa conceptual, también son libres de hacer un mapa conceptual. Y finalmente tenemos nuestra pregunta esencial, que diría: ¿cuáles son los principales pasos para elaborar un esquema? Ya los pasos del esquema los tenemos dentro de nuestro PPT. Y ¿cómo podemos diferenciar un diagrama de un mapa conceptual? ¿Ya? ¿Cuáles son las claves que van a diferenciar el diagrama, que es este que tenemos acá, diagrama ordenadito que yo les dije, de un mapa conceptual? ¿Ya? ¿Cómo serían las formas en que nosotros podemos diferenciar uno de otro? Esa sería la guía del día.